Hola, buenos días a todos. Hago este vídeo para contaros cómo ha ido la reunión con Adif. Hace unos días nos encontrábamos con que estaban acondicionando las vías de Benalúa Sur, unas vías que estaban en desuso desde hace muchos años y cuya planificación del ayuntamiento no era otra que generar un parque urbano en esa zona, un parque verde, una gran zona verde para la ciudad. Nuestra sorpresa fue que de repente estaban acondicionando dos de las vías para el tráfico de mercancías. Tras las consultas que hicieron los técnicos, nos trasladaron que lo que querían hacer era una obra provisional para hacer unas obras a la altura de Albacete por unos desprendimientos, unas cuestiones técnicas que tenían que reparar y que necesitaban esas vías. Nos oponemos frontalmente a que rehabiliten esa playa de vías por una cuestión muy sencilla, es porque la planificación del ayuntamiento no pasa por tener trenes en esa zona, sino pasa por ser una gran zona verde y un parque urbano. Es un plan especial que lleva aprobado desde el año 1992 y que no se ha hecho cumplir y queremos que se haga cumplir. Por eso solicitamos ayer no solo que no se hagan las obras, sino que también se desafecten definitivamente esas vías y dejen de ser de uso ferroviario para que el ayuntamiento pueda seguir con sus expectativas y pueda generar ese gran parque en la zona sur. Hoy la reunión ha ido bien, agradecer la celeridad con la que se ha propiciado la reunión tras nuestra petición. Ayer por la tarde proponíamos tanto al puerto como a la Administración Central Adif que en vez de acondicionar esas vías, usaran las vías que ya hay dentro del puerto y que se utilizan para el tráfico de mercancías y de esa manera no hipotecar el futuro del acceso sur. Parece que esa propuesta que hicimos desde Urbanismo y desde el Ayuntamiento fue acogida de buen grado. Hoy nos han trasladado que ya están en conversaciones con el puerto y que van a intentar llegar a un acuerdo, por lo que desde el Ayuntamiento instamos tanto al puerto como a Adif que sean responsables, que piensen en los ciudadanos de Alicante y consigan ese acuerdo que tan necesario es para el desarrollo del acceso sur. Nos consta que están trabajando, de hecho nos han trasladado que actualmente ya no hay operarios en las vías. Se ha conseguido con la mediación del ayuntamiento frenar el acondicionamiento de esas vías y que se busque una alternativa que sea viable para todos y sobre todo que no hipoteque el acceso sur de la ciudad.